¿Cómo les va? Les saludo con mucho afecto y agradecido que están nuevamente continuando con este audiolibro que lo ofrezco para todos ustedes, los estudiantes de medicina, los que están interesados en la medicina y aquellos enfermos que no tienen la idea de qué se trata su padecimiento o su trastorno. Y les ofrezco disculpas si me presento así. O sea, este es digamos, vamos, lo que el médico en un hospital, sobre todo en un hospital, es como se visten. O sea, no quiero presumirles, pero lo tengo con mucho orgullo. No solamente mi estetoscopio y todo eso, sino también el vestimento. O sea, para mí es como algo especial dentro de los médicos, sobre todo los cirujanos. Déjenme, voy a quitarme esto, no quiero presumir de alguna manera. Me gusta mucho esto, me lo regaló un médico allá en Los Ángeles, cuando fui a un estudio en Los Ángeles, tenía un amigo que ya murió, por cierto, ginecólogo, y estudió en Estados Unidos. Entonces le pedí que me ayudara para poder presenciar algunas operaciones y todo. Él era ginecólogo, entonces que me hiciera un par de operaciones para ver el funcionamiento que tiene un médico, todos los que lo ayudan para el desarrollo de una operación. Las enfermeras y el anestesista y todo. Entonces me dijo, sí, pero vas a entrar a una operación, pero te vas entrar como médico. Pues, por lo menos vístete como médico. Entonces me dio un par de uniformes que me regaló, precisamente. Es un hotel en Huntington, allá en Los Ángeles. Para mí es algo enorme para mí porque me traje mucha bibliografía de Estados Unidos para empezar a estudiar Estados Unidos. Estoy hablo de 12, 13 años que yo empecé a estudiar medicina. Entonces, lo porto con mucho orgullo, sobre todo porque sí representa mucho, porque es un uniforme original, pues, donde así se eviten digamos, cirujanos cuando van a realizar alguna operación en un, pues, en un lugar especial que es casi sagrado para ellos, ¿no? Pero bueno, y además es muy cómodo, ¿eh? Si ustedes me permiten, voy a hacer este tipo de audios vestido de acuerdo como lo hace un médico o un cirujano que va a entrar a realizar una operación en un lugar tan especial, casi como una cosa especial entre los médicos, sobre todo entrar digamos, a un lugar es muy respetuoso para todos. Bueno, de todas maneras, vamos a iniciar el capítulo séptimo. Vamos a continuar con las articulaciones. Es muy amplio todo esto, ¿no? Entonces, miren, se trata, por ejemplo, de artritis reumatoidea. O sea, ¿qué es la artritis reumatoidea? Entiéndanlo, esta es una enfermedad, un trastorno autoinmune. Una enfermedad crónica que lleva a la inflamación de las articulaciones y tejidos circunstantes, o sea, común, por ejemplo, en mujeres de mediana edad. Por ejemplo, la artritis reumatoide afecta las articulaciones en ambos lados del cuerpo por igual. O sea, las muñecas, las rodillas, los dedos de las manos y los tobillos son los que resultan más afectados en mayor frecuencia. La enfermedad a menudo comienza de manera lenta. O sea, los síntomas iniciales pueden ser, por ejemplo, un dolor articular leve, rigidez y fatiga. Los síntomas articulares pueden hasta abarcar la rigidez matutina, por ejemplo, que dura por más de una hora. Es común eso, ¿eh? Las articulaciones pueden sentirse calientes, sensibles y rígidas
cuando no se usan pues, durante una hora más o menos. El dolor articular a menudo se siente en la misma articulación en ambos lados del cuerpo. O sea, con el tiempo, las articulaciones pueden perder su rango de movimiento y volverse deformes. Otros síntomas, por ejemplo, abarcan, por ejemplo, un dolor torácico del tórax al respirar. Por ejemplo, la pleuresía. Bueno, perdone que voy a utilizar palabras para los médicos, y espero que ustedes me entiendan, el lector y el que está aquí escuchando este audiolibro, que me lo disculpen, pero no puedo evitar utilizar palabras técnicas. Bueno, miren, otra síntoma es la resequedad en ojos y boca. Eso se llama síndrome de Sjögren, ardor, prurito y secreción del ojo. Nódulos bajo la piel, por ejemplo, ¿no? O sea, que generalmente es un signo de una enfermedad mucho más grave, por supuesto. Entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos y los pies. Le estoy diciendo algunas manifestaciones de este trastorno. O sea, por ejemplo, otra cosa que también pueden padecer es dificultades para dormir. O sea, la verdad, se utiliza, por ejemplo, para paliar y para sobrellevar este trastorno pues, con medicamentos, fisioterapia, ejercicio, educación y posiblemente, pues, si es necesario, la cirugía. O sea, por ejemplo, se utiliza mucho en la medicación el método texato. El Reumatex, por ejemplo, es el DWARD más comúnmente utilizado para la artritis reumatoide. O sea, la leflunomida, la araba, por ejemplo, y la hidroxicloroquina también se pueden utilizar. O sea, la sulfasalacina es un antiinflamatorio que a menudo se combina con el metotrexato e hidroxicloroquina. Es una terapia triple, ¿de acuerdo? Digo, los medios lo saben. Estos fármacos pueden tener efectos secundarios. Ahí va, ¿para qué les digo? No, si les tengo, hay efectos secundarios en todo esto. Son químicos y todo. Puede tener efectos secundarios serios. Así que se necesitan, por favor, exámenes de sangre frecuentes. O sea, cuando los estén tomando, que les diga el médico. Pues, imagínense nada más, los efectos secundarios pueden ser muy, muy, muy serios para ustedes. Bueno, otro trastorno de las articulaciones es la artritis inflamatoria multisistémica con enfermedad de Still del adulto. Es una versión grave de la artritis idiopática juvenil, o sea, que se presenta, por ejemplo, inclusive en niños. O sea, ¿qué es lo qué les va a pasar a los niños o a los que pasan esta artritis inflamatoria? Pues fiebres altas, salpullido y dolor articular. O sea, puede llevar a que se presente artritis prolongada, o sea, crónica, un dolor articular, calor, por ejemplo, hinchazón, dolor e hinchazón abdominal. O sea, dolor con una respiración profunda, que se llama la pleuresía. O sea, por ejemplo, también van a padecer dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados, o sea, las glándulas, la pérdida de peso inclusive. O sea, son los trastornos de las repercusiones de esta enfermedad. O sea, ¿qué se puede lograr con este trastorno? Controlar los síntomas de la artritis a través de ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina, y otros antiinflamatorios no esteroideos, o sea, el AINES, como el ibuprofeno, crónica metotrexato, anakinra, un agonista de los receptores de la interleucina, número 1. Por favor, estudiantes de medicina, vayan atendiendo esto, ¿no? También el tocilizumab es un inhibidor de la interleucina 6, o sea, antagonistas del factor de necrosis tumoral, es muy importante, FNT,
o sea, como Etanercept enebral, para que lo tengan presente. Yo le estoy diciendo algo que es técnico, que es científico y que puede ser una sugerencia para ver qué es lo que va a decidir el médico, qué les va a recetar en su problema. Por ejemplo, hay otro trastorno que se llama síndrome de McCarthy. La sinovitis simétrica seronegativa recurrente con edema, con fobea, imagina nada más, pues así es el término normal. ¿Qué pasa con esto? Se produce poliartritis simétrica de las grandes articulaciones localizadas en manos y pies. O sea, ¿cómo se inicia este trastorno? Se inicia violentamente, o sea, con un marcado edema con fobia, que en las manos puede llevar a un síndrome de túnel carpiano, o sea, rigidez periarticular, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer con este trastorno? Pues tratamiento precoz con corticoides por vía oral. Esto es, antes de 6 meses de evolución del cuadro. O sea, puede llevar a la remisión completa, no sé, de 5 a 15 miligramos de prednisona diarios. Eso, ten mucho cuidado, prednisona, para el manejo de la sinovitis y el edema. Por favor, doctores, analicen esto, los que están estudiando medicina, analicen esto para que no cometan errores. Otro problema de articulaciones, por ejemplo, también se llama síndrome de hiperlaxitud. O sea, ya les comenté algo de eso, pero es el síndrome, como síndrome de hiperlaxitud. ¿A qué se refiere este trastorno? Se refiere al aumento exagerado de la movilidad de las articulaciones. O sea, las personas que padecen este trastorno se caracterizan por tener más elasticidad que el resto de la población. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues con dolor en músculos y articulaciones. O sea, tanto en las superiores como en inferiores, como axiales, es decir, muñecas, por ejemplo, dedos, codos, hombros, cervicales, la espalda, caderas, rodillas, o sea, tobillos también. O sea, una rigidez muscular, o sea, espasmos inclusive. Enfermedades como por ejemplo, como la torticolis, las luxaciones, o sea, son los huesos que salen de su sitio, perdón. Enfermedades ligadas a la columna, por ejemplo, tales como por ejemplo la lumbalgia, de la escoliosis o el pie plano, por ejemplo, también. ¿Qué hay que hacer para resolver este trastorno? Con el tratamiento habitual suelen utilizar fármacos antirreumáticos, antiinflamatorios, no esteroideos y analgésicos. O sea, al tratarse de una enfermedad crónica, el tratamiento debe ser de por vida, desgraciadamente. Soy honesto con ustedes, ¿eh? ¿Para qué les voy soy investigador de ciencias médicas, no soy un médico que está, pero es un investigador de ciencias médicas que lleva a la profundidad de los trastornos y todo. Miren, por ejemplo, cuando tienen problemas en las articulaciones con osteoartritis, su médico le dice, usted tiene osteoartritis. Este es un trastorno articular, es el más común, el cual se debe, por ejemplo, al envejecimiento y al desgaste y ruptura de las articulaciones. O sea, ¿cómo se presenta esto para los viejitos, pues? Yo también soy medio un poco viejito ya, ¿no? ¿Qué se presenta? El dolor y la rigidez en las articulaciones son los síntomas pues, más comunes. El dolor con frecuencia, no sé, es peor, o sea, después del ejercicio, ¿no? Y cuando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si pone peso o ejerce presión sobre la articulación. Los síntomas de la osteoartritis generalmente aparecen en personas de mediana edad y casi toda persona tiene algunos síntomas, no sé, a la edad de 70 años, por así decirlo. Sin embargo,
estos síntomas pueden ser menores, o sea, antes de los 55 años, por ejemplo. La enfermedad ocurre por igual en ambos sexos, en mujeres y en hombres. Después de los 55 años es más común, por ejemplo, en las mujeres. Miren, lo que puedo mencionarles de este trastorno, mire, la osteoartritis tiende a ser hereditaria. O sea, si alguien de sus papás o mamá tiene un problema de osteoartritis y, y tener, por ejemplo, también otra cosa, es una predisposición, es tener sobrepeso, aumenta el riesgo de osteoartritis en las articulaciones de la cadera, la rodilla, el tobillo y el pie, debido a que el peso extra causa más desgaste y ruptura. O sea, las fracturas y otras lesiones articulares pueden llevar a osteoartritis posteriormente en la vida. Esto incluye, por ejemplo, lesiones al cartílago y los ligamentos de las articulaciones. Los trabajos que implican arrodillarse, por ejemplo, o estar en las cuclillas durante más de una hora al día, lo ponen a uno en mayor riesgo, se lo estoy diciendo. Los trabajos que impliquen levantar objetos, o sea, subir escaleras o caminar, también lo ponen a uno en riesgo. La práctica de deportes que impliquen un impacto directo sobre la articulación, o sea, como el fútbol americano, la torsión, por ejemplo, como el baloncesto, el balompié, o el fútbol, ¿no? O lanzar también, o lanzar algo, también aumenta en el riesgo de artritis. Mire, la osteoartritis, o sea, no se puede curar. La verdad, voy a ser honesto. O sea, no se puede curar y muy probablemente empeorará con el tiempo. Que no le diga al médico, no, hombre, va a tiempo, no. Va a empeorar con el tiempo. Sin embargo, los síntomas a una cirugía, por ejemplo, pero otros tratamientos pueden mejorar el dolor y hacer su vida pues mucho mejor, ¿no? Aunque estos tratamientos no pueden hacer desaparecer la artritis. O sea, con frecuencia pueden retrasar la cirugía, pero la artritis ahí está y va a estar para toda la vida. Hay otro tratamiento, otro trastorno que se llama artritis séptica politópica. Fíjense, artritis séptica politópica. Esto es casi de urgencia, casi. ¿Eh? O sea, es considerada, por ejemplo, una urgencia médica, este tipo de trastorno, con importante morbilidad, o sea, que se mueren pronto. Pueden morir mucho por este trastorno, particularmente en presencia de varias articulaciones afectadas, como por ejemplo las artropatías antiinflamatorias previas. Aureus continúa siendo el microorganismo causal más frecuente. Aureus continúa siendo el microorganismo causal más frecuente. Otro trastorno se llama articulaciones de manos con poliartrosis. Fíjese, manos con poliartrosis digital. Bueno, la artrosis es una alteración funcional dolorosa de una articulación. O sea, no raramente bilateral, con tendencia a un engrosamiento duro, un engrosamiento duro de la cápsula. O sea, una deformación y también más tarde, pues, por mala posición. Es algo que es definitivo y es algo que deben saber, ¿no? Entonces, se caracteriza por engrosamiento duro, por ejemplo, ¿no? Es frecuentemente doloroso de las articulaciones interfalángicas distales y proximales de las manos y de las articulaciones del pulgar sobre las articulaciones interfalángicas distales. Bueno, que se advierten frecuentemente, por ejemplo, nódulos en doble joroba, nódulos de Heberden. Bueno, ya, los que están estudiando medicina, si no lo saben, investiguenle, pero deben tener en cuenta esto porque cuando llega un paciente, no podemos, vamos a adivinar. Si somos médicos, no vamos a adivinar, para eso estudiamos tantos años. Entonces, tenemos que ser muy precisos. Es, por ejemplo, hay un trastorno, articulaciones con
artropatías. O sea, estas enfermedades son enfermedades articulares. Hay tres tipos de articulaciones. Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, para que lo tengan presente. Otro trastorno se le llama el gonartrosis articular. Gonartrosis articular. Es una afección articular crónica, degenerativa, progresiva, localizada en la rodilla, o sea, que resulta de eventos mecánicos y biológicos que desestabilizan el acoplamiento normal de la articulación. El dolor puede presentarse, por ejemplo, los síntomas para ustedes. El dolor puede presentarse en el reposo y en la movilización pasiva de la articulación. O sea, el dolor disminuye o se quita con el reposo, básicamente, ¿no? Miren, ¿qué tratamiento puede tener problema? El tratamiento de la gonartrosis tiene que ser variado, complejo, multidisciplinario. O sea, que varios especialistas participen. ¿Y para qué? Para aliviar, ¿para qué? Pues para aliviar el dolor, disminuir la limitación funcional, digo, para que mejore la función. ¿Y cómo es? Pues retrasar hasta donde sea posible el proceso destructivo. El uso de, por ejemplo, de rodilleras, por ejemplo, está proscrito para disminuir la sintomatología dolorosa y mejorar la marcha. O sea, no puede utilizarse rodilleras, ¿no? Otra enfermedad también de las articulaciones es la artritis con síndrome de Felty. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia. ¿Qué es lo que van a sentir ustedes cuando tengo el síndrome de Felty? Pues un dolor articular de características inflamatorias. O sea, más comunes en las manos, por ejemplo, pies y brazos. Otro síntoma que ustedes pueden tener es la fiebre, astenia y pérdida de peso. Miren, otra cosa es la hiperpigmentación, trombopenia y vasculitis, por ejemplo, ¿no? Miren, quienes los han padecido artritis reumatoide durante mucho tiempo, es lo que así son los que realmente sufren ese tipo de enfermedades. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues control de la artritis reumatoide subyacente. ¿A través de que pues dan una terapia inmunosupresora. Una terapia inmunosupresora. Más o menos en términos generales. Por ejemplo, hay otro problema en las articulaciones que es muy común en los deportistas y en mucha gente, es el esguince. Ustedes lo han escuchado ya, el esguince, ¿no? ¿De qué se trata el esguince? Es la rasgadura, torsión, distensión o estiramiento excesivo de algún ligamento. O sea, es dolor, van a tener inflamación e impotencia funcional. ¿Cómo van a presentarse? ¿Dónde se puede presentar esto? En un tobillo, en un codo, en la muñeca, pulgar, el cuello y algunas zonas como la columna vertebral. Hasta la columna vertebral se puede presentar. Y es muy doloroso, doloroso de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde puede, cuando uno practica en un deporte, ¿dónde se puede presentar? En el balonmano, baloncesto, en el que sí, el boarding, el fútbol y el salto de comba, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con esto? Pues aplicar una inmovilización ligera mediante una férula o vendas adhesivas, o sea, en vendaje compresivo, lo que permite la cicatrización del ligamento.
Si el esguince es muy doloroso, puede colocarse un yeso para inmovilizar mejor la extremidad o la articulación lesionada. O sea, se recomienda mantener básicamente reposo, ¿no? Y utilizar en un momento dado antiinflamatorios no esteroideos. También les puedo, como un médico o investigador de ciencias, o sea, les voy a decir algunos posibles soluciones, que deben confirmar con su médico para que sean responsables. Pero los antiinflamatorios no esteroideos no tienen ningún problema, ¿no? Pero hay otras medicinas, otros medicamentos bastante delicados que no se automediquen, ¿no? Me dijo una amiga que me tomara esto, ¿no? Vayan con un médico profesional que les dé algo, les dé una prescripción sumamente agradable. Ahora, otro, es por ejemplo, la fiebre reumática, artritis reactiva, post-estreptocócica. La fiebre reumática aguda causada por, o sea, la respuesta inmune frente al estreptococo continúa siendo un problema de salud a nivel mundial. Este tipo de fiebre reumática y artritis reactiva puede afectar, por ejemplo, al corazón, articulaciones, cerebro, vasos sanguíneos tejido subcutáneo, produciendo, por ejemplo, carditis. La ecocardiografía permite controlar, por ejemplo, la evolución de la carditis. Cuidado con eso, ¿eh? Por ejemplo, la Corea de Sydenham, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Y los menores son, por ejemplo, les pueden suceder artralgias, artralgias. Bueno, es que hay algunos meses, unos sinómicos médicos que no tengo perfectamente claro, ¿no? Por ejemplo, miren, el eritema marginado y nódulos subcutáneos y los menores son, por ejemplo, astralgias, como les digo, fiebre, aumento de las reactantes de fase aguda e intervalo PR alargado, así como artritis con tumefacción, o sea, eritema, calor y dolor están presentes. Que les den el médico, que son términos médicos que ellos van a entender. O sea, siendo el dolor el más importante, es lo que le estoy comentando. Ahora, ¿cómo se sucede esto? O sea, ¿qué es lo que produce la fiebre reumática y la artritis reactiva estreptocócica? ¿Qué es lo que produce esto? Los estreptococos piógenes hemolíticos del grupo A, lo saben muy bien los médicos. O sea, ¿cómo se puede resolver este problema? Pues con tratamientos antibióticos, básicamente. La penicilina es el agente de elección. Si es que si pueden, es posible que utilicen para ustedes penicilina. O sea, la vía, por ejemplo, intramuscular, penicilina, benzatina, por ejemplo, una administración intramuscular de penicilina, benzatina, pues, no sé, para 4 semanas, básicamente, ¿no? La penicilina oral, o sea, la penicilina quinto, o la amoxicilina, la aspirina a 80, 100 miligramos por kilogramo diario, ¿no? En 4 dosis. O sea, ¿qué hace eso? Permite controlar la fiebre, artritis y astralgias. O sea, el tratamiento inicial es de 4 a 8 semanas, básicamente. Los corticoides reducen de manera significativa la respuesta inflamatoria de la FRA. Ya saben los médicos de qué está, FRA. Ok, bueno, otro trastorno alrededor de esto, de las articulaciones, son los ligamentos y meniscos, o sea, las lesiones de ligamentos y meniscos. Es muy común eso, por el deporte y por lo que sea, los ligamentos y los meniscos, o sea, las lesiones de los ligamentos y meniscos. El ligamento lateral interno proporciona estabilidad a la región interna de la rodilla. Suele lesionarse por una tensión excesiva en posición de valgo. Es decir,
por la desviación de la pierna hacia afuera. ¿Qué sucede? Una distensión leve o rotura completa. Las lesiones del ligamento lateral externo pueden consistir, por ejemplo, en distensión o rotura y suelen producirse por una combinación de hipertensión de la rodilla y una presión que fuerza a una desviación en varo de la articulación. Bueno, el médico les puede explicar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede con esto? Pues un mayor grado de incapacidad, este tipo de incapacidad, de dolor, trastorno. La rotura del ligamento cruzado anterior es una lesión frecuente, o sea, que puede producirse, no sé, durante la actividad deportiva. O sea, ¿y cómo se produce? Por giros enérgicos de la rodilla, en lo que el pie permanece en fuerte contacto con el suelo. Fíjate lo que les voy a decir. ¿Cómo se produce esto? Durante la actividad deportiva con giros enérgicos de la rodilla, en la que el pie permanece en fuerte, en fuerte contacto con el suelo. O sea, ¿qué es lo que van a sentir cuando tengan este problema? Suele sentirse dolor intenso, una sensación de chasquido. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pruebas se van a hacer? Una prueba del cajón y la prueba de Lachman, que sí son positivas. Hace posible este diagnóstico que se confirma mediante técnicas de resonancia magnética o astroscopía, ¿de acuerdo? Otro trastorno es la rotura del menisco. Se rompen los meniscos en su momento. Mire, el menisco se lesiona generalmente por un mecanismo de rotación. Cuando la rodilla se encuentra en situación de semiflexión y con el pie apoyado. Mire, ¿qué es lo que sucede? El cóndilo del fémur presiona directamente con el menisco y este se rompe o surge una fisura. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo van a hacer algunas pruebas para ver esto? Es una resonancia magnética y copia, exactamente. Otro trastorno es el reumatismo de condrocalcinosis. Reumatismo en condrocalcinosis. Este trastorno es una enfermedad reumática que se caracteriza por el depósito de cristales de pirofosfato cálcico en el cartílago de las articulaciones. La que se afecta con mayor frecuencia, por ejemplo, es la rodilla. Normalmente, ¿qué es lo que vamos a sentir? Es asintomático, es el problema. En ocasiones produce dolor agudo o hinchazón en las articulaciones. Cuidados con eso, ¿no? Porque no es asintomático, pero si le pasa eso, puede tener realmente un origen genético. Puede ser un origen genético y existir familiares afectados, que es algo que heredaron de alguna manera. En cuanto a las enfermedades reumáticas, por así decirlo, la osteoartritis y artritis degenerativa son términos intercambiables. Generalmente ambos definen un tipo de artritis en donde el cartílago se está deteriorando o desprendiendo. ¿Qué es lo que van a sentir cuando alguien padece esta enfermedad? Un dolor en la cadera, las rodillas, los dedos de las manos, los pies y la columna vertebral. Mire, este problema es genético, o sea, producto también de la obesidad y diversas condiciones biomecánicas locales. Por ejemplo, la debilidad del músculo, laxitud y traumatismo también. Mire, las características del dolor nos orientan sobre la etiología, el trauma y enteropatía causan dolor en movimiento. O sea, la sinovitis, por ejemplo, origina dolor al reposo y el dolor nocturno
un factor de pobre pronóstico por hipertensión interósea. Bueno, es un término médico, lo van a entender los doctores y los que están estudiando medicina, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tipo de pruebas y todo eso? Una gamografía, resonancia magnética, protección de la articulación del trauma. ¿Qué pueden hacer entonces? Pues, ejercicios, apoyo psicosocial, reducción de peso y evitar el uso repetitivo ocupacional. O sea, la educación, terapia física y de rehabilitación, por ejemplo, la terapia ocupacional, por ejemplo, la educación, terapia física y de rehabilitación, o sea, por ejemplo, utilizar brazaletes, vendajes, no sé, bastones, artéticos, zapatos ortopédicos, o sea, aplicación de calor y frío, un lavado articular, etcétera. O sea, son útiles para el control farmacológico. Por ejemplo, ¿qué se puede usar para un control farmacológico? La tetraciclina y su derivado doxiciclina. O sea, tetraciclina y su derivado doxiciclina. Eso, o sea, si les dice el médico, pues es lo que va a hacer, posiblemente sí, ¿no? Que no se equivoquen, sino que no se equivoquen para que ustedes pues, salgan perdiendo al final de todo, ¿no? Miren, la terapia interarticular y la implantación interósea, por ejemplo, de condrocitos antrolos, como recurso, pensando a futuro, la geneterapia interarticular y la implantación interósea de condrocitos antólogos, y lo saben muy bien los médicos. Hay otro trastorno que es reumatismos intermitentes inflamatorios. Algunos de esos pueden tener ustedes. ¿A quiénes incluye? Esto incluye a un grupo heterogéneo de cuadros clínicos de etiología desconocida, que se caracterizan por episodios de artritis aguda, o sea, recurrente con periodos de remisión intercrisis. O sea, ¿qué va a afectar este reumatismo? Un compromiso articular, o sea, que se puede presentar como manifestación única, episodios recurrentes de periartritis afrelil, o sea, más o menos como el 35%. Artritis aguda y presentación de nódulos, infecciones o ejercicios vigorosos. O sea, un inicio vespertino, por ejemplo, repentino e intenso, monoarticular o oligoarticular en rodillas, manos y hombros. También puede presentarse brotes de mono y oligoartritis de corta duración, de horas o de pocos días. Otra cosa que se puede presentar, inflamación, al menos en un ataque comprobado por médico. Muy importante. Compromiso de tres articulaciones diferentes en ataques sucesivos. Exclusión, por ejemplo, de otras formas de artritis periódicas. Miren, ¿qué les van a recetar o algo, no? El uso de antiinflamatorios no esteroideos tiene indicación sintomática. O sea, en la profilaxis de los episodios se han empleado corticosteroides, colchicina, sales de oro, antipaludicus, ¿qué es? Penilisamina, algo así, y cloroquina a dosis habituales, ¿no? Siendo esta última la que ha demostrado mejores resultados, la cloroquina a dosis habituales, pero que al suspenderla recidiva, o sea, regresa el problema, ¿no? El problema de reumatismo intermitente inflamatorio. Otro trastorno es la rodilla, en la osteoartritis, osteoartritis de la rodilla. Esto es muy común. O sea, conocida como artrosis por uso y desgaste. Es una enfermedad frecuente en las personas de mediana edad. El desarrollo de la enfermedad es lento y el dolor empeora con el paso del tiempo. Aunque no existe una cura, hay muchas opciones
de tratamiento disponibles que ayudan a controlar el dolor, por ejemplo, ¿no? O sea, mantenerse activo y llevar adelante una vida satisfactoria. Por ejemplo, el dolor y la rigidez son los síntomas más frecuentes de la osteoartritis de rodilla. En general, por ejemplo, los síntomas empeoran, no sé, por la mañana y luego de un periodo de inactividad. Miren, el médico desarrollará un plan de tratamiento personalizado. Muy importante eso, ¿eh? Para aliviar el dolor y reducir la rigidez de la articulación. O sea, cambios en el estilo de vida, ejercicio, pérdida de peso, fisioterapia, acetaminofén, o sea, medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos, por ejemplo, suplementos alimenticios, otra cosa sería inyecciones de esteroides, o sea, inyecciones de esteroides, por ejemplo, ¿no? O vasocomplementos, por ejemplo, cirugía, por ejemplo, ya con artroscopía. Pues ya, cuando llegue la cirugía, pues con artroscopía. Y también el reemplazo de la articulación. Ese es un punto también muy importante. Por ejemplo, en el reumatismo de fibromialgia, eso es otro problema. El reumatismo de fibromialgia, fibromialgia. ¿Qué es esto? Es una enfermedad reumatológica, posiblemente enfermedad autoinmune. O sea, afecta más a las mujeres que a los hombres. O sea, estamos pensando entre el 20 y 50 años, más o menos. Las personas con artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes tienden particularmente a desarrollar fibromialgia. O sea, ¿qué es la fibromialgia? Es un trastorno no contagioso presente en aproximadamente entre 3 y el 6% de las mujeres jóvenes. ¿Qué es lo que van a sentir? Son síntomas y trastornos musculoesqueléticos. ¿Y qué es lo que van a sentir? Cansancio, dolor persistente, rigidez de intensidad variable de los músculos, tendones y tejido plano circundante. Y un amplio rango de otros síntomas psicológicos, o sea, como dificultades para dormir, rigidez matutina, dolores de cabeza y problemas con el pensamiento y la memoria. O sea, ¿qué es lo que produce esto? Puede causarlo, por ejemplo, el estrés físico o mental, un traumatismo físico, exposición excesiva a la humedad, por ejemplo, o al frío, sueño deficiente o padecer una enfermedad reumática. También puede afectarles, por ejemplo, la ansiedad y la depresión producidas por alteraciones emocionales. No sé, separación matrimonial, problemas con los hijos, pérdida de empleo, fracaso profesional. Fíjense todo lo que puede generar un reumatismo de fibromialgia. Y por supuesto, la tristeza que se produce como reacción al malestar continuado que provoca la enfermedad también. O sea, podrían ser factores desencadenantes de este problema de salud. ¿Ok? Luego, otra enfermedad, otro trastorno, es el reumatismo con espondilitis anquilosante. Es una enfermedad autoinmune, reumática, crónica, con dolores y endurecimiento paulatino a las articulaciones. ¿Cuáles son los primeros síntomas que aparecen por lo general entre los 20 y los 25 años de edad? ¿Qué es lo que van a sufrir? Un dolor agudo de espalda de madrugada, rigidez matutina, que al menos una hora de duración. O sea, los síntomas disminuyen con el movimiento, por ejemplo. La gimnasia, la fisioterapia para conservar la movilidad de las articulaciones y evitar, pues no sé, la deformación paulatina de la columna vertebral. O sea, no sé, hay que utilizar el yoga o el pilates, y ya para un medicamento, pues el sulfasalazina o sulfapiridina. Consulte a su médico, ¿eh? Es muy importante consultar a sus médicos.
Otro tratamiento es rodilla con gonartrosis. Esto es una afección articular crónica, degenerativa, y biológicos que destabilizan el acoplamiento normal de la articulación. Es muy importante esto y tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Afecta, por ejemplo, a pacientes de más de 40 años, o ambos sexos, pero con mayor predominio a las mujeres. Los grados de gonartrosis se pueden dividir en 4 estadios radiográficos según el grado de desgaste articular, o sea, los cuales pueden coincidir con las manifestaciones clínicas del paciente, o sea, la TAC, o sea, la resonancia magnética, también son útiles en el diagnóstico por imagen. O sea, miren, debido a la variedad de la sintomatología, la coexistencia de diferentes etapas de la enfermedad y la correlación de diferentes procesos patológicos, como el degenerativo y el inflamatorio, el tratamiento de la gonartrosis tiene que ser variado, complejo y multidisciplinario. O sea, participar varios médicos. Y deberán conjugarse los diversos métodos terapéuticos que tenemos a los manos. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de los médicos? Aliviar el dolor, disminuir la limitación funcional, o sea, mejorar la función, retrasar hasta donde sea posible el proceso destructivo. Los ejercicios programados deben ser individualizados, no así en bola como sea, ¿no? Y de acuerdo a las características del enfermo. Hay otra que es la sinovitis vello nodular pigmentada. Es otro trastorno. Sinovitis vello nodular pigmentada. Si es que un médico le dice, usted lo tiene esto, para que sepan ustedes de qué se trata. Esta es una neoplasia benigna de la sinovial que se origina en articulaciones, bursas o vainas tendineas, que se caracteriza por la proliferación en la membrana sinovial de células gigantes e histocitos, o sea, con depósitos difusos de hemosiderina. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es un derrame articular recidivante en las articulaciones de la rodilla, seguidos de la cadera, tobillo, codo y hombro. La patología ósea o de rodilla inestable. ¿Qué pruebas deben hacer, o sea, los médicos? Una resonancia magnética y biopsia. Y ya de aperdis, bueno, si el médico decide, los va a llevar a una cirugía, ya sea artroscópica o abierta, ¿no? Artroscópica o abierta, o sea, mediante una sinovectomía total. Miren, hay algo que es muy común, la gota, es otro trastorno que es muy común, la gota. ¿De qué se trata la gota, no? Es una acumulación de cristales de sales de urato, es ácido úrico, de distintas partes del cuerpo, sobre todo en las articulaciones, tejidos blandos y riñones. O sea, ¿cómo se produce esto? ¿Cómo llega esto a nuestra vida? La obesidad, por ejemplo. La ingesta excesiva de alcohol o alimentos ricos en purinas, como las carnes rojas, vísceras, pescado azul o mariscos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con la gota? La obesidad, la ingesta, bueno, como les digo, la obesidad, como les digo, afecta a la articulación, básicamente, metatarso falángica del dedo, gordo del pie, lógico, ¿no? Hay muchos que ya saben esto, denominándose podagra. También es frecuente en el torso del pie, rodillas, tobillos y hombros. ¿Qué hay que hacer? Restringir el consumo de cerveza y otras bebidas alcohólicas. ¿Cómo? Pues, evitar la inflamación de la articulación, ya que es muy dolorosa. El dolor de inicio es brusco, alcanzado su máxima intensidad en el primer o segundo día, desapareciendo progresivamente de 2 a 3 días. Hay que
AINES, sin utilizar la aspirina, o sea, no considerar la aspirina, pero sí con los AINES, alopurinol o febuxostat, por ejemplo. Pregúntale a su médico. Ojalá que sepa, ¿no? Por ejemplo, el Provencid es para expulsar el ácido único, el ácido úrico. Ese es un medicamento que les va a ayudar bastante, ¿no? Por ejemplo, ¿en dónde sucede esto? Es frecuente que las personas con gota, o sea, sean obesas y tengan enfermedades asociadas a la obesidad, o sea, como diabetes o hipertensión, presentando, por tanto, riesgo elevado de presentar enfermedades del corazón. Otro trastorno es la artritis fúngica. Artritis fúngica. O sea, ¿de qué se trata esto? Es la hinchazón e irritación o la inflamación de una articulación causada por una infección fúngica, o sea, artritis fúngica. ¿Por qué? Pues por blastomicosis. O sea, ¿qué es lo que lo produce esta artritis? La blastomicosis, candidiasis, coccidioidomicosis, criptococosis, histoplasmosis, esporotricosis, otra cosa, exerolium, rosatus, esos son los que básicamente los que pueden producir esto. ¿Y cómo ustedes lo van a cómo lo van a resentir? ¿Cómo van a experimentar un estímulo? Fiebre, dolor articular, cuando tienen ustedes, por ejemplo, rigidez articular, inflamación de los tobillos, los pies y las piernas. ¿Qué tipo de exámenes deben hacerse? Bueno, pues cultivo de líquido articular en donde prolifera el hombro. O sea, una radiografía de la articulación que muestra cambios articulares. Una prueba positiva de anticuerpos, serología para enfermedad micótica. También una biopsia sinovial que muestra el hongo, por ejemplo, también. ¿Qué van a utilizar para contrarrestar este trastorno? Los medicamentos antimicóticos. Los antimicóticos de uso común son la anfotericina B o los medicamentos de la familia azol, el fluconazol, ketoconazol o itaconazol, pero de todas maneras vayan al médico y que les haga no vayan a tomar algo que les vaya a producir y sobre todo el tiempo y todo. O sea, depende de su condición personal. En el caso de una artritis gonocócica, que es otro ya, trastorno muy fuerte, es una inflamación de una articulación debido a una infección de gonorrea. ¿Y qué van a suceder? Fiebre, dolor abdominal bajo, dolor articular durante 1 a 4 días, dolor en las manos o muñecas debido a una inflamación del tendón, dolor o ardor al orinar, dolor en una sola articulación, por ejemplo. Pueden tener también erupción cutánea. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué exámenes les van a hacer? Una tinción de Gram cervical, cultivo de aspirado de una articulación, tinción de Gram de líquido articular, cultivo de garganta, por ejemplo, examen de orina para gonorrea y tratamiento de una enfermedad de transmisión sexual. Pues en el caso de la gonorrea, hay muchos medicamentos que lo tratan. Otro problema es la artritis idiopática juvenil. Hay muchos, ¿no? O sea, es posible, esta es una posible enfermedad autoinmunitaria. O sea, se refiere a un término que se utiliza para describir un grupo de trastornos en niños, el cual abarca la artritis. Son enfermedades crónicas que causan dolor e inflamación articular. Ocurre antes de los 16 años más o menos. Los síntomas pueden empezar incluso pues, desde los 6 meses. Imagínense nada más de edad. Es una articulación, o sea, ¿qué va a suceder? Una articulación hinchada, roja o caliente, cojera o problemas para usar una extremidad, fiebre alta y repentina, erupción cutánea, pues en el tronco o en las extremidades, que va y viene con la fiebre.
rigidez, dolor y rango de movimiento limitado en una articulación. Lumbago que no desaparece, o sea, piel pálida, inflamación de los ganglios linfáticos, apariencia de enfermo, uveitis, iridociclitis o iritis. O sea, pueden presentarse, por ejemplo, ojos rojos, dolor ocular que empeora al mirar la luz, cambios de la visión. ¿Cómo se puede tratar este problema? Pues con antiinflamatorios. O sea, no esteroideos como ibuprofeno o naproxeno. Pueden ser suficientes para controlar los síntomas. Corticoesteroides en caso crónico. Pregúntele a su médico, por favor. Otro es el artritis por pirofosfato. La artritis por pirofosfato cálcico es una enfermedad articular que puede causar ataques de artritis muy grave. O sea, por ejemplo, el detonante de la artritis por pirofosfato. El dihidrato de pirofosfato cálcico que en forma de cristales en las articulaciones. ¿Cómo? O sea, como enfermedades, por ejemplo, como la hemocromatosis, enfermedad paratiroidea, enfermedad tiroidea, por ejemplo, no se va a presentar esto. Entre los adultos mayores es una causa común de artritis aguda en una articulación. Este tipo de artritis, por en lo general, no presentan ningún síntoma. En casos crónicos, pues se presenta, ¿no? Un dolor, hinchazón, calor, enrojecimiento. O sea, los ataques de dolor en las articulaciones pueden durar muchos meses. Entonces hay que ir a un médico a que los traten bien. Otra es la artritis psoriásica. Es un problema articular. ¿Y de dónde procede esto? El detonante es la psoriasis. Los genes, el sistema inmunitario y los factores ambientales pueden influir, ¿no? ¿Qué es lo que van a sentir? La molestia puede ser leve y comprometer solo unas cuantas articulaciones. Las que están al final de los dedos, de las manos o de los pies resultan pues, más afectados. En casos crónicos, los síntomas en la columna son rigidez, para que sientan rigidez, ardor y dolor, sobre todo en la región lumbar y el sacro. O sea, cambios en la piel y las uñas por la psoriasis. Antiinflamatorios, no esteroideos, pues, para resolver, o sea, ¿qué es lo que van a utilizar? Antiinflamatorios, no esteroideos, para reducir el dolor y la inflamación en las articulaciones. En casos más graves, pues utilizar, por ejemplo, el adalimumab, el cetolizumab, el Cimzia, etanercept. Hay muchos medicamentos, pero que les den un medicamento para que los ayude. O sea, se pueden inyectar medicamentos esteroides en las articulaciones, o sea, que presentan mucho dolor. En casos excepcionales, se puede necesitar cirugía. ¿Para qué? Pues para reparar o reemplazar las articulaciones lesionadas. Ya en caso dado, pues ni modo. Una cirugía muy bien prolongada, porque es muy doloroso. Y lógico que ellos van a usar solución. Al final de este video, que es bastante amplio, es la artritis reactiva. Ahí les voy a comentar. Es un grupo de afecciones que pueden comprometer las articulaciones, los ojos y los aparatos genital y urinario. Artritis reactiva se presenta en hombres menores de 40 años y puede presentarse después de una infección en la uretra, al tener relaciones sexuales sin protección. Ardón al orinar, por ejemplo. Problemas para comenzar o continuar con el chorro urinario. Necesidad de orinar con mayor frecuencia de lo normal. Se puede presentar fiebre baja con secreción, ardor o enrojecimiento del ojo durante las semanas siguientes. O sea, el dolor del talón o el dolor en el tendón de Aquiles, por ejemplo. O sea, el dolor en la cadera, en la rodilla, el tobillo y la región lumbar, por ejemplo. Van a poder sentir también dolor que afecta a un solo lado del cuerpo o más de una articulación. Úlceras cutáneas en las palmas de la mano y las plantas de los pies que se parecen a la psoriasis. Úlceras indoloras en la boca, la lengua y el pene. Tomen en cuenta eso. Entonces, con esto vamos a terminar este video. Les agradezco mucho.
este audiolibro para que les pueda yo resolver algunas cosas. Si una de sus enfermedades que, de acuerdo a lo que yo les comenté, la detectan y los síntomas son parecidos, que tengan ya como enfermo, vaya a ver a un médico verdaderamente lo que sienten y lo que ellos les van a medicar de acuerdo a un total, digamos, a un, a un trastorno real que tengan ustedes. Todo mi respeto para ustedes. Nos vemos a la próxima entonces, ¿de acuerdo? Ándale, pues.